Definición de la habilidad de desarrollar. Aquí vamos a ir analizando, y yo creo que esto lo han visto, que es ir viendo qué habilidades nosotros podemos ir desarrollando y cómo lo podemos ir reduciendo a un objetivo. Por ejemplo, analizar, determinar los límites del objeto a analizar, determinar los criterios de descomposición del todo, delimitar las partes, estudiar cada parte delimitada, que es una descomposición mental de los objetos de estudio. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos ¿Hay alguien que quiera hablar? Cuando nosotros estudiamos el globo terráqueo, ¿ya? O sea, yo le puedo hablar del globo terráqueo, pero también puedo partir desde lo particular, que nosotros vivimos en un país, ¿cierto? Y que así como nosotros vivimos en un país, hay más países. Y ahí les puedo hablar qué país hay cerca de nuestro país, y ahí puedo llegar a la idea global para que podamos analizar, o para que el estudiante pueda analizar que existen muchos países, por ejemplo, y que estos se engloban en un planeta, etcétera, etcétera. Sintetizar, comparar las partes entre sí. Por ejemplo, cuando nosotros vamos comparando, descubrir los nexos que hay, qué lo diferencia, qué es lo común, y elaborar conclusiones, que eso es importante. Hacemos síntesis. Cuando se hace síntesis no es un simple resumen, sino que la idea es señalar qué es lo que descubrí de lo que estuvimos haciendo. Por ejemplo, yo los mando a observar las plantas, ¿ya? Los mando vayan a observar las plantas, y los estudiantes van a observar las plantas de su casa. ¿Y a qué llegaron con esto? ¿Qué podemos sintetizar? ¿Qué podemos decir? Y ellos pueden decir que, por ejemplo, ¿a qué conclusión llega? Que las plantas son verdes, o la mayoría de las plantas son verdes, por ejemplo, que tienen un tallo, que tienen una hojita, etcétera, etcétera. Comparar, determinar los objetivos de comparación. Por ejemplo, yo les pregunto, ya, ¿tienen dos plantas diferentes? Sí, ya, ¿qué tienen de diferente? Que vayan marcando qué diferencia hay. Eso ayuda a generar de a poco la comprensión de lo que están haciendo. Y también por ejemplo, si yo les pido conclusiones al respecto, voy desarrollando más habilidades cognitivas. Y bueno, y como habíamos dicho anteriormente, para poder analizar, sintetizar, comparar, tengo que pasar primero por el conocer. Determinar, por ejemplo, analizar el objeto de estudio, comparar entre sí las partes del todo, descubrir lo determinante, qué es lo fundamental, qué es lo estable, por ejemplo. Si yo puedo decirle a los estudiantes que determinen qué tienen en común, por ejemplo, las plantas, o las diferentes plantas que ellos vieron. Analizar el objeto de cada abstracción, que eso se logra ya no en niveles tan bajos, por ejemplo, en la capacidad de abstracción, que no necesiten tener el objeto enfrente para poder pensar en él o analizarlo. Caracterizar, analizar el objeto, determinar lo esencial del objeto, comparar con otros objetos de su clase, distinguirlo entre otros objetos, determinar ciertos rasgos esenciales, definir, determinar las características esenciales que distinguen y determinan el objeto en su definición. Por ejemplo, ¿cómo podemos definir las plantas? ¿Cómo podemos definir ciertos elementos que estamos estudiando? ¿Qué es lo esencial qué es lo esencial del objeto para poder decir lo que es? Identificar, y aquí estamos en lo básico. Analizar el objeto, caracterizar, establecer relación, clasificar, identificar el objeto de estudio, o sea, qué estamos estudiando, ver qué criterios necesitamos, agruparlo en diferentes clases o tipos, ordenar. Por ejemplo, imaginemos que estamos viendo los diferentes tipos o formas geométricas, y les pongo diferentes cosas que tienen diferentes formas geométricas, y la idea es que primero los clasifiquen, los ordenen. Ordenar, identificar el objeto de estudio, seleccionar los criterios de ordenamiento si es por un orden lógico, generalizar, y esto se logra solo a partir de haber pasado por lo anterior. O sea, cuando yo generalizo, cuando ya analicé de manera particular. Observar, determinar el objeto de observación, fijar los rasgos, las características. Describir, determinar el objeto de describir, o sea, hay que observar el objeto y hay que poder señalar ciertas características, pero más específicas. Relatar, narrar, por ejemplo, señalar acontecimientos que pueden ser dentro de un periodo temporal, seleccionando argumentos de relato, qué acciones ocurren,
caracterizar los elementos que hay en el relato, y que no solo se utiliza, por ejemplo, el lenguaje. Yo les puedo pedir que relaten incluso una actividad matemática, ilustrar, determinar el concepto. Ilustrar también requiere, por ejemplo, de la abstracción. O sea, deben ser capaces de poder observar, abstraer para poder llegar a la ilustración. Valorar, y esto tiene relación con criterios, con juicios. Cuando nosotros comparamos, emitimos juicio. Refutar, por ejemplo, lo que otro dijo. Relacionar, analizar de manera independiente los objetos y determinar qué los relaciona. Razonar, determinar las premisas o juicios, criterios que nosotros podemos encontrar, que relacionáis, y así nosotros vamos viendo, por ejemplo, diferentes habilidades a desarrollar. Y esto, ¿por qué lo estamos viendo ahora? Porque, por ejemplo, para ver un objetivo tenemos que ver qué es lo que tenemos que lograr, por dónde pasamos. Por ejemplo, ya pasé por la observación, ya pasé por lo básico y lo hice a partir de identificar. Por ejemplo, para que yo llegue a que los estudiantes ilustren algo, necesito primero que lo conozcan, que lo comprendan para llegar a la ilustración. Si yo quiero que la ilustración sea algo propio, por ejemplo, un dibujo nuevo a partir de lo que están viendo, necesito que ellos hayan analizado esto antes, ¿ya? Porque claro, es diferente a cuando yo pido que ilustren algo que está, por ejemplo, ya dibujen el árbol que está en el patio, ya, y lo dibujan. Yo miré el árbol y lo dibujé. Pero si les pido una creación propia, ya ahí les estoy pidiendo que utilicen otras habilidades cognitivas. Por eso la idea es ver si ya pasé por ella o no. Que tenga coherencia, principalmente eso. Argumentar, interpretar el juicio partida, explicar, interpretar el objeto de la información, o sea, el poder señalar qué relaciones hay, qué orden tiene, exponer ordenadamente los juicios, interpretar, analizar el objeto de información, relacionar las partes del objeto, encontrar la lógica. Bien, sí que parecía bastante largo todo esto, pero es importante analizar qué habilidades nosotros queremos desarrollar. Estamos aquí. Cuando definimos el objetivo de aprendizaje, ¿qué hicimos ahora? Vimos esto, la habilidad o acción a realizar por el estudiante. ¿Qué habilidad queremos desarrollar? Y obviamente todas estas habilidades se pueden desarrollar de manera directa o de manera transversal a las actividades que nosotros hacemos. Y muchas veces con las actividades que realizamos, desarrollamos más de alguna de estas habilidades. Bien, van a pensar en alguna actividad o incluso en algo cotidiano que nosotros realizamos, puede ser en alguna actividad del aula o algo cotidiano que hagamos en la vida normal. Y quiero que piensen qué habilidades ponemos en práctica, porque son más de una. Por ejemplo, con una actividad, ¿qué habilidades desarrollo podría desarrollar yo? Hablen ahora o los hago hablar yo. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Tienen dudas hasta el momento? Piensen, por ejemplo, en una actividad que yo hago en el aula o alguna actividad que yo realice. ¿Aló? En interpretar, ¿Ya? puede ser a lo mejor entregar un texto, pero sin un final y que ellos no pueda, que ellos crean un final. Súper bien. ¿Por qué? Porque ellos están analizando esta información, la relacionan, por ejemplo, y con este crear el final elaboran una conclusión acerca de lo que están viendo. Y ahí paso por varias habilidades cognitivas, ¿cierto? Paso por el conocer, por el analizar, ¿cierto? El comprender y llego hasta interpretar. Súper bien. Bien, Fernanda. ¿Alguien más tiene alguna idea? Porque están callados hoy día. ¿Alguna idea de alguna actividad? O de algo cotidiano que nosotros realicemos. Si nosotros constantemente estamos pasando por diferentes, o estamos utilizando diferentes habilidades cognitivas. Por ejemplo, si yo voy a comprar,
Bueno, obviamente todo depende de la compra. Ya imaginemos que no tengo claro lo que voy a comprar, quiero comprar un regalo, ¿ya? Para comprar un regalo, yo paso por diferentes habilidades cognitivas. Primero observo, por ejemplo, eh, bueno, no ilustro, puedo clasificar, por ejemplo, los diferentes tipos de cosas que yo podría comprar, las puedo ordenar, ¿cierto? Y llego a un valorar, que yo puedo decir, ya, esto me sirve por esto me sirve por esto otro, por ende yo voy a decidir esto. Imagínense una acción como comprar algo, ya paso por diferentes habilidades cognitivas. Y es lo que nosotros hacemos en la vida cotidiana. Por eso les pregunto a ustedes, dentro del aula, por ejemplo, en alguna actividad, ¿por qué habilidades cognitivas podrían pasar o dentro de lo cotidiano?